Y si te dijera que el primer asesino de la historia no murió en el diluvio, ¿qué tal si sus descendientes, una raza maldita de gigantes, inventores y hechiceros, sobrevivieron al juicio de Dios y sus genes aún circulan entre nosotros? La Biblia te dice que Noé y su familia fueron los únicos que sobrevivieron, pero hay algo que no te cuentan. Algo oculto en Génesis capítulo 6, versículo 4. Un versículo que la mayoría de los pastores evitan explicar porque abre una puerta hacia una verdad escalofriante. El linaje de Caín no se extinguió, se transformó. En los próximos minutos vas a descubrir quiénes fueron realmente los descendientes de Caín, qué conocimiento prohibido poseían, cómo burlaron el diluvio universal, y por qué sus hijos reaparecen después del diluvio con nombres diferentes pero el mismo ADN maldito. Prepárate, porque lo que estás a punto de conocer conecta el primer asesinato con los gigantes de la Biblia, las pirámides de Egipto y las civilizaciones más oscuras de la antigüedad. Imagina esto, eres el primer hijo nacido en la historia de la humanidad. Tus padres son Adán y Eva, los únicos seres humanos sobre la tierra. No hay ciudades, no hay libros, no hay leyes, solo tú, tu hermano, y el conocimiento del bien y del mal que tus padres trajeron del Edén. Y entonces, cometes el primer asesinato de la historia. Tu nombre es Caín, y acabas de matar a tu hermano Abel con tus propias manos. La sangre del primer mártir clama desde la tierra, y Dios te maldice. Génesis 4, versículo 11 y 12 dice, «Ahora serás maldito de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra». Pero aquí está lo perturbador. Caín no se arrepiente, no pide perdón, solo dice, «Grande es mi castigo para ser soportado». Y luego hace algo que cambió el curso de la humanidad para siempre. Génesis 4, versículo 16 dice, «Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén». Caín abandona la presencia de Dios, voluntariamente, y funda la primera civilización construida sin Dios, la tierra de Nod, que significa errante o exilio. Pero espera, si solo existían Adán, Eva, Caín y Abel está muerto, ¿de dónde sacó Caín una esposa? ¿Quién pobló su ciudad? Y más importante aún, ¿qué tipo de descendencia produce un linaje que comienza con asesinato y rebelión contra Dios? La respuesta te va a erizar la piel, porque los hijos de Caín no fueron personas comunes, fueron algo mucho más peligroso. Antes de revelar qué pasó con ellos después del diluvio, necesitas conocer quiénes fueron antes del diluvio. Y la Biblia nos da exactamente 7 generaciones desde Caín hasta Lamec. 7 generaciones de una maldición que se fue intensificando. Génesis 4, versículos 17 al 24 nos dan la genealogía completa. Caín tuvo un hijo llamado Enoc. No el Enoc que caminó con Dios. Este Enoc caminó lejos de Dios. Y Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. La primera ciudad de la historia construida por un asesino. Enoc engendró a Irad. Irad engendró a Meujael. Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y aquí en la 7ª generación, la maldición alcanza su punto máximo. Lamec fue el primer polígamo de la historia. Tomó 2 esposas, Ada y Zila. Y sus hijos cambiaron el mundo. Pero no para bien. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Él inventó la vida nómada organizada. Luego nació Jubal, quien fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Él inventó la música secular. Y Zila dio a luz a Tubal-Caín, descrito como artífice de toda obra de bronce y de hierro. Él inventó la metalurgia, la forja de armas, la tecnología de guerra. ¿Ves el patrón? Los descendientes de Caín no fueron agricultores simples. Fueron innovadores, inventores, fundadores de civilización. Pero una civilización construida sin Dios. Una civilización donde el conocimiento se usó para autonomía, no para adoración. Y Lamec hace algo escalofriante. Génesis 4, versículos 23 y 24 registra el primer poema de la historia, y es un canto de venganza. Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 77 veces lo será. Lamec está diciendo, mi bisabuelo Caín fue protegido con una marca, y quien lo matara sería vengado 7 veces, pero yo seré vengado 77 veces. La violencia se multiplicó, la rebelión se intensificó. Esta es la descendencia de Caín, inteligentes, innovadores, creativos, poderosos y completamente alejados de Dios. Pero ahora viene el misterio que los teólogos evitan. Si Dios destruyó toda la humanidad en el diluvio, excepto Noé y sus 3 hijos, ¿qué pasó con los genes de Caín?
La respuesta oficial es simple: se extinguieron. El diluvio los borró. Génesis 7, versículo 23 dice: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Caso cerrado, ¿verdad? Los descendientes de Caín murieron ahogados. Fin de la historia. Pero entonces, ¿por qué Génesis 6, versículo 4 dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres? Escucha eso de nuevo. Y también después. ¿Después de qué? Después del diluvio. Los gigantes, los nefilim, reaparecen. Y aquí está lo que te va a volar la mente. La palabra nefilim significa los caídos. Y fueron el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, ¿quiénes eran las hijas de los hombres? La mayoría de los eruditos concuerdan, eran las descendientes de Caín, las mujeres del linaje maldito, mujeres hermosas, seductoras pero espiritualmente corruptas. Y los hijos de Dios, la frase en hebreo es Bene Elohim, en el Antiguo Testamento siempre se refiere a seres angelicales. Job 1, versículo 6, Job 2, versículo 1, Job 38, versículo 7. Cada vez que aparece Bene Elohim, son ángeles. Esto significa que ángeles caídos se unieron con mujeres humanas, específicamente con las descendientes de Caín, y produjeron una raza híbrida, los nefilim, gigantes, guerreros, titanes de la antigüedad. El libro de Enoc, capítulo 6, versículos 1 y 2, lo confirma. Aconteció que cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos, y lo hicieron. 200 ángeles cayeron, se rebelaron contra Dios, y contaminaron la genética humana. Y aquí está la revelación que cambia todo. El diluvio no fue solo un castigo por la maldad humana, fue una operación divina de limpieza genética. Génesis 6, versículos 5 y 6 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero luego, versículo 9: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La palabra clave es perfecto, en hebreo tamim. No significa moralmente perfecto, significa sin defecto, completo o íntegro. Es la misma palabra usada para los animales de sacrificio que no podían tener ninguna mancha. Noé era genéticamente puro. Su ADN no estaba contaminado con la mezcla angelical humana. Él era 100% humano. Descendiente de Set, el tercer hijo de Adán, no de Caín. El diluvio fue enviado para exterminar la corrupción genética, para eliminar a los nefilim, para detener la contaminación que amenazaba con destruir completamente la línea de sangre a través de la cual vendría el Mesías. Satanás sabía que Génesis 3, versículo 15 prometía que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza. Entonces, ¿qué hizo? Envió a sus ángeles para corromper la simiente. Si toda la humanidad se volvía mitad ángel, mitad humana, el Mesías no podría nacer. El plan de redención fracasaría. Pero Dios encontró a un hombre cuya genética estaba intacta, Noé, y salvó a su familia. 8 personas, 8 genomas humanos puros. Aquí es donde la historia se pone aterradora, porque después del diluvio los gigantes regresan. Números 13, versículo 33. Cuando los espías israelitas regresan de Canaán, reportan: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Deuteronomio 2, versículo 20 habla de los Refaim, gigantes que habitaban la tierra. Deuteronomio 3, versículo 11 describe la cama del rey Og de Basán, 9 codos de largo y 4 codos de ancho. Eso es aproximadamente 4 metros de largo por 1,80 m de ancho. Og era un gigante, y gobernaba después del diluvio. David pelea contra Goliat, un guerrero de casi 3 metros de altura de la ciudad de Gat. Y Goliat tenía 4 hermanos, todos gigantes. Segundo Samuel 21, versículos 16 al 22 los menciona. Isbibenob, Saf, otro gigante de Gat, y uno que tenía 12 dedos en las manos y 12 en los pies. Estos no eran humanos normales con gigantismo, eran nefilim, descendientes de los gigantes antediluvianos. Pero espera, ¿cómo sobrevivieron al diluvio? Aquí hay 3 teorías, y cada una es más perturbadora que la anterior. Teoría 1. Los ángeles caídos volvieron a hacerlo. Después del diluvio, los demonios que sobrevivieron porque son espíritus y no murieron ahogados, repitieron su pecado. Se unieron nuevamente con mujeres humanas y produjeron otra generación de nefilim. Esto explicaría por qué Dios eventualmente encadenó a 200 de estos ángeles.
had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Ángeles en el Tártaro, según Judas versículo 6 y segunda de Pedro 2, versículo 4. Teoría 2. Los genes entraron en el arca. Esta es la más controversial. Algunos eruditos sugieren que aunque Noé y sus 3 hijos eran genéticamente puros, una de las esposas de sus hijos podría haber llevado genes nefilim recesivos. Génesis 6, versículo 9 dice que Noé era perfecto en sus generaciones, pero no menciona específicamente a las nueras. Si esto es cierto, significa que los genes malditos de Caín, mezclados con la corrupción angelical, entraron al arca a través de una de las 4 mujeres, la esposa de Noé, o las esposas de Sem, Cam o Jafet. Teoría 3. Cam llevaba la maldición. Génesis 9, versículos 20 al 27, relata un incidente extraño. Noé se emborracha, queda desnudo, y Cam ve la desnudez de su padre, y se lo cuenta a sus hermanos. Cuando Noé despierta, maldice a Canaán, el hijo de Cam, diciendo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». ¿Por qué maldecir al nieto en lugar del hijo? ¿Qué hizo realmente Cam? Algunos rabinos antiguos interpretan que Cam hizo algo mucho peor que solo ver. La frase descubrir la desnudez en Levítico capítulo 18 es un eufemismo para acto sexual. Es posible que Cam haya cometido un pecado sexual con su propia madre, la esposa de Noé, y que Canaán fuera el resultado de esa unión incestuosa. Esto explicaría por qué Canaán fue maldito y por qué sus descendientes, los cananeos, fueron los que albergaron a los gigantes. Y aquí está la conexión directa con Caín. Génesis 10, versículos 6 al 20, nos da la genealogía de Cam, y es escalofriante. Cam tuvo 4 hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. De Canaán nacieron Sidón, Het, los Eteos, Jebús, los Jebuseos, Amorreo, Gergeseo, todas las naciones que habitaban Canaán. Y Génesis 10 versículo 19 específicamente menciona que los límites de Canaán llegaban hasta Gaza, donde vivía Goliat. Pero el más aterrador es Cus, porque Cus engendró a Nimrod. Génesis 10 versículos 8 y 9 dice: «Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová». La frase vigoroso cazador delante de Jehová en hebreo puede traducirse como cazador en contra de Jehová. Nimrod no cazaba animales, cazaba almas. Fue el primer líder de una rebelión organizada contra Dios después del diluvio, y Nimrod fundó Babel, la torre de Babel. Génesis 11, la segunda gran rebelión de la humanidad, diseñada para alcanzar el cielo sin Dios. ¿Ves la conexión? Caín construyó la primera ciudad sin Dios. Nimrod, descendiente de Cam, construyó la primera torre contra Dios. El mismo espíritu de rebelión, el mismo linaje maldito. Pero esto no es solo teología, hay evidencia física. En el año 1947, los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en Qumrán, entre ellos el rollo de Génesis apócrifo 1 Quapgen, que contiene una expansión de Génesis 6. Describe a Lamec, el padre de Noé, dudando de la paternidad de su hijo porque el bebé Noé tenía características inusuales: piel extremadamente blanca, ojos brillantes, y una apariencia casi angelical. Lamec le pregunta a su esposa si fue infiel con un ángel. Ella jura que no, y el abuelo Matusalén viaja para consultar a Enoc, quien había sido llevado al cielo. Enoc confirma que Noé es humano, pero que viene una gran destrucción debido a la corrupción nefilim. Esto demuestra que en el primer siglo antes de Cristo, los judíos creían que la mezcla angelical humana era real y había causado el diluvio. Además, las leyendas de todas las culturas antiguas hablan de gigantes y semidioses. Los griegos tenían a los titanes, los romanos tenían a los Hércules, los nórdicos tenían a los Jotun, los sumerios tenían a los Anunnaki, los egipcios tenían a los dioses reyes de estatura enorme. Todas estas mitologías son ecos distorsionados de la misma verdad bíblica. Hubo gigantes, fueron reales y gobernaron la tierra antes y después del diluvio. Ahora entiendes por qué Dios le ordenó a Israel algo que parece brutal: exterminar completamente a los cananeos. Deuteronomio 7 versículos 1 y 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra y haya echado de delante de ti a muchas naciones, tú las derrotarás y las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. ¿Por qué tan severo?
porque no eran completamente humanos. Llevaban la contaminación nefilim. Si Israel se mezclaba con ellos, la línea mesiánica se corrompería nuevamente. El Salvador no podría venir. Cuando David mata a Goliat, no es solo una victoria militar, es una victoria genética. Es la eliminación de un gigante nefilim que amenazaba al pueblo de Dios. Cuando Josué conquista Canaán y destruye ciudades enteras, no es genocidio injustificado, es cirugía espiritual. Es la remoción de un cáncer genético espiritual que amenazaba con infectar a toda la humanidad. Pero aquí está la pregunta que te quita el sueño. ¿Dónde están ahora los descendientes de Caín? La respuesta bíblica es clara: fueron eliminados. La última mención de gigantes en la Biblia es durante el reinado de David. Después de eso desaparecen. La línea genética fue cortada, pero el espíritu de Caín, ese nunca murió. Primera de Juan 3, versículo 12 habla de Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Caín era del maligno. Su espíritu, rebelión, violencia, innovación sin Dios, construcción de civilizaciones alejadas de la presencia divina. Ese espíritu continúa. Jesús le dijo a los fariseos en Juan 8, versículo 44, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Él ha sido homicida desde el principio. Homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida? Caín. El espíritu de Caín vive en cada sistema que intenta construir un paraíso sin Dios, en cada ideología que promete progreso a través de conocimiento prohibido, en cada civilización que dice no necesitamos a Dios, podemos ser nuestros propios dioses. Babel intentó construir una torre al cielo sin Dios. Fracasó. Egipto intentó construir pirámides eternas y momificarse para la inmortalidad. Fracasó. Roma intentó conquistar el mundo y declararse divina. Fracasó. El humanismo moderno intenta construir utopías mediante ciencia y tecnología sin fundamento moral divino, y también fracasará, porque el espíritu de Caín siempre lleva la misma maldición. Errante y extranjero serás en la tierra. Nunca encontrará descanso. Nunca encontrará paz, porque la paz solo viene de estar en la presencia de Dios. Y aquí está la advertencia más escalofriante. Jesús dijo que los últimos días serían como en los días de Noé. Mateo 24, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Génesis 6. Había gigantes en la tierra, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Si los últimos días serán como los días de Noé, significa que veremos otra vez una mezcla de dimensiones, que entidades no humanas volverán a interferir con la genética humana. Algunos apuntan a los experimentos genéticos modernos, CRISPR, edición genética, inteligencia artificial, transhumanismo. Están intentando mejorar al ser humano más allá de lo que Dios diseñó. Están jugando a ser dioses. Apocalipsis 9, versículos 7 y 8 describe criaturas del abismo que parecen caballos de guerra, pero con rostros como de hombres, cabello como de mujer, y dientes como de león, híbridos, abominaciones. ¿Son literales? ¿Son simbólicos? No lo sé, pero sé esto: el mismo espíritu que motivó a los ángeles caídos a corromper la creación de Dios está activo hoy. Pero hay buenas noticias. Así como Noé fue preservado del juicio, hay un arca hoy. Su nombre es Jesucristo. Primera de Pedro 3, versículos 18 al 20 conectan el diluvio con la salvación. Cristo también padeció una sola vez por los pecados, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, cuando en los días de Noé se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El arca tenía una sola puerta. Jesús dijo: «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo». Juan 10, versículo 9. No importa si llevas genes de Set o genes de Caín, no importa si tu linaje es puro o contaminado, porque la sangre de Jesucristo limpia todo pecado, toda maldición, toda contaminación. Él vino como la simiente de la mujer, completamente humano, pero sin pecado, nacido de una virgen para que su genética viniera solo de Dios, no de hombre, y su sangre pura se derramó para limpiar la sangre contaminada de toda la humanidad. Si este video te dejó sin palabras, si entiendes ahora por qué la historia de Caín es mucho más profunda de lo que te enseñaron, necesito que hagas 4 cosas. Primero, dale like ahora mismo. Este contenido es tan profundo que necesita llegar a millones. Tu like hace la diferencia. Sé parte de los que comparten verdad. Segundo,
suscríbete y activa la campanita, porque voy a seguir destapando misterios bíblicos que cambian completamente tu forma de leer la Biblia. El próximo video va a revelar algo aún más impactante. Tercero, comparte este video. Hay millones de cristianos que leen sobre Caín y no entienden la magnitud de lo que pasó. Envíaselo a alguien que necesita ver que la Biblia no es un libro de cuentos, es historia real con implicaciones sobrenaturales. Cuarto, déjame un comentario respondiendo. ¿Creías que los descendientes de Caín murieron en el diluvio? ¿O sospechabas que había algo más en la historia? Quiero leer tu opinión. Recuerda esto, el primer asesino fundó la primera ciudad sin Dios. Sus descendientes crearon la primera civilización de innovación sin adoración. Se mezclaron con ángeles caídos y produjeron gigantes. Fueron destruidos en el diluvio, pero su espíritu sobrevivió. Y hoy, ese mismo espíritu sigue construyendo torres de Babel. Sigue intentando alcanzar el cielo sin Dios. Sigue prometiendo que podemos ser como dioses. Pero hay una diferencia entre los días de Noé y hoy. En aquel entonces, solo 8 personas se salvaron. Hoy la invitación está abierta para todos. El arca tiene espacio, la puerta sigue abierta, pero no para siempre. Génesis 7, versículo 16, dice algo aterrador, y Jehová le cerró la puerta. Llegó un momento en que ya era demasiado tarde para entrar. No dejes que te pase a ti. Nos vemos en el próximo video, donde revelaré algo aún más aterrador sobre los ángeles caídos y el conocimiento que Dios prohibió y que hoy está regresando. Hasta entonces recuerda, no eres descendiente de Caín, eres hijo de Dios por la sangre de Cristo, y esa es la única genealogía que importa.